Gloria al Señor, bendito sea Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Doy gloria a Dios por cada uno de ustedes que siguen conectados con nosotros a través de esta plataforma audiovisual. Reciban bendiciones de nuestro Señor. Nuestro mayor deseo es que usted y su familia sigan creciendo en su fe católica a través de este ministerio Unidos por Cristo y María. Como ministerio de evangelización, se está llegando a ustedes a través de las ondas de radio, así como por los sistemas virtuales del momento. Estamos nosotros convencidos que este trabajo pastoral, esta labor evangelizadora, no sería posible sin la gracia, sin el poder del Espíritu Santo. Claro que sí, el Espíritu Santo es el alma de todo apostolado. Pero también no podríamos desarrollarla sin el apoyo económico de personas con un corazón generoso como el suyo para el sostenimiento de esta gran obra de Dios. Hoy, por eso queremos seguir motivándole para que nos ayude económicamente, para seguir recaudando, para poder lograr recaudar el costo necesario para mantener ese fluir de la palabra, ese fluir del evangelio a través de estos medios. Necesitamos, mis queridos hermanos, amigos y amigas, de su ayuda hoy. Apóyenos para seguir llevando alegría, seguir llevando paz, seguir llevando palabras de consuelo y de esperanza a través de estos medios de evangelización. Únase hoy con su ofrenda monetaria. Únase también con su oración. Claro que sí, usted puede orar para que logremos alcanzar también esa meta y cubrir los gastos mensuales de esta bendecida programación radial. Yo sé que juntos podemos lograrlo. Si usted desea ofrendar hoy, hágalo. Entre a la página electrónica del Ministerio Unidos por Cristo y María y busque el icono de PayPal para poder hacerlo. Además, puede hacer su ofrenda ingresando a la página de Facebook y en la parte superior de la página va a encontrar el enlace para ofrendar por medio también de PayPal o tarjeta de crédito. Y para quienes quieren ofrendar vía telefónica, hágalo, puede hacerlo. Llame los números de teléfono que le voy a dar en estos momentos en el área 209 225 2317 o en el área 209-408-8358. Llámenos ahora mismo. Siembre con nosotros, siga sembrando con nosotros, junto a nosotros, vida espiritual para los más necesitados de Dios. Anticipadamente le damos gracias por su apoyo, que el Señor le multiplique lo que su corazón decida hoy ofrendar. Gracias por su apoyo. Hoy le invito a quedarse, a seguir atentos a este programa, que es su programa Creciendo en la Espiritualidad de Renovación Carismática Católica. Hoy vamos a seguir ahondando un poco más sobre el ministerio de música. Es uno de los ministerios de vital importancia dentro del desarrollo de la Asamblea Comunitaria de Oración de Renovación Carismática Católica. Vamos a seguir profundizando, vamos a seguir ahondando sobre la importancia de este ministerio. Hoy vamos a hablar sobre la unción del Espíritu Santo en la alabanza. Hablaremos de esa unción del Espíritu Santo en la alabanza. Para eso le invito a abrir la Sagrada Escritura y vamos a abrir la Sagrada Escritura a través de la carta de San Pablo a los Efesios. Y vamos a buscar el capítulo 5, versículos 19 al 20. Y dice la palabra de Dios: háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios
el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Bendito sea Dios. Mis queridos hermanos, háblense unos a otros, nos dice la Escritura, con salmos, con himnos y cantos espirituales. Pero una frase que me impacta es esa que dice, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Siempre la alabanza va a estar unida a esa unción del Espíritu Santo que nos hace cantar de todo corazón al Señor. Podemos decir que la música que dedicamos hacia a Dios, la música que elevamos hacia Dios nuestro Padre en unión con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, cabe en cada momento de la vida del cristiano. En la música sagrada que cantamos del amor que Dios tiene para nosotros y de nuestro amor para Él, se puede cantar en cualquier ocasión y cantar como dice la Escritura, con todo el corazón. Pero que cantar con todo el corazón, primero, para cantar con todo el corazón, como nos dice la Escritura, tenemos que darle mucha atención a la espiritualidad. Todos los que somos responsables por el ministerio de la música, tenemos que darle suma importancia a nuestra espiritualidad cristiana. Los ministros de la música no pueden ejercer su ministerio con un corazón vacío. Así como los que forman la asamblea, como en la misa el sacerdote también que preside, todos tenemos que traer en nuestro corazón los frutos del Espíritu Santo. Cuando vamos a celebrar, cuando vamos a realizar, cuando vamos a desarrollar la asamblea, todos los que vamos a estar involucrados en el ambiente de la música cristiana, como los que van a estar guiando, dirigiendo la oración, tendríamos que venir con el corazón lleno de la presencia de los frutos del Espíritu Santo, para preparar el corazón, para cantar. Hay que dejar que penetre en nuestro interior la fuerza poderosa del Espíritu Santo. Jesucristo condenó a los fariseos. ¿Por qué los condenó? ¿Por qué los señaló? Porque lo que rezaban, porque lo que ellos expresaban a través de sus ritos era falso y no era verdadero. Eran expresiones huecas, no tenían ningún significado. Los ministros de música, los que estamos en este ambiente de la alabanza y que formamos un ministerio que tiene una vital importancia en el desarrollo de la asamblea, tenemos que darle atención siempre a la importancia de nuestra espiritualidad, a la importancia de la oración personal y la oración comunitaria. En preparación para poder realizar, para poder ejercer el ministerio de la música, tenemos nosotros que estar pendientes en atención siempre a la importancia de la oración personal y comunitaria. Y quizás el reto mayor para un ministro de la música no es tanto desarrollar el talento de tocar una guitarra o de cantar bien, sino desarrollar una profunda espiritualidad para que así podamos cantar, como dice la Escritura, con todo el corazón. Es hermosa esa expresión de la palabra del Señor. Esa expresión con todo el corazón también nos reta a pensar en el sagrado corazón de Jesús, que estaba lleno de puro amor para todos. Y en ese corazón gozaba constantemente la presencia amorosa de su Padre. Por eso él decía, el Padre y yo somos uno. Esa conciencia es lo que lo impulsaba
a entregarse totalmente al servicio de sus semejantes. Por eso él dijo, he venido no a ser servido, sino a servir. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y amigas que están involucrados en el ambiente de la música cristiana, de aquellos que están en un ministerio de música o que son también intérpretes que van y llevan un mensaje a través de la alabanza. Cantar con todo el corazón quiere decir que amamos lo que cantamos. Amar a quien le cantamos también. Y amar a quienes invitamos a que canten con nosotros. Amar lo que cantamos quiere decir que le tenemos un gran afecto al mensaje del texto musical, que si es verdaderamente cristiano, estará relacionado de una forma u otra con la persona, con el mensaje de Cristo. ¿Y cómo le vamos a tener amor a Cristo si no lo conocemos? Por esta razón, el ministro de la música tiene que tener una relación profunda, una relación verdadera con Cristo y tener un pleno conocimiento de su mensaje, es decir, conocer su palabra que se encuentra sobre todo en el Evangelio. Los ministros de música tenemos que estar continuamente corriendo a la fuente de agua viva, a la palabra de Dios. Tenemos que estar yendo a esta bendita palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pies y es el pan que da vida. Por eso, como ministro de la música, he de estar pendiente de correr a la fuente de agua viva, a la palabra de Dios, para que ilumine mi caminar, para que me fortalezca en el andar y en el servicio que voy a dar en la comunidad parroquial donde estoy, en el ministerio donde yo me desarrollo como ministro de música o en la comunidad de oración en la cual sirvo con un ministerio. El salmista nos dice en el Salmo 147:1, aleluya, ciertamente es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Ciertamente es agradable y bella la alabanza. Salmo 147:1. Ciertamente es agradable y bella la alabanza. Pero para que la alabanza que nosotros entonamos, para que el canto que nosotros entonamos sea un canto agradable, sea un canto bello, tiene que estar ungido por el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de música, lo primero que se nos viene a la mente es hablar de profesionalismo musical, tanto en la parte musical como vocal. Eso está bien, claro que sí, tenemos que preocuparnos porque sea una buena interpretación musical y que haya una buena voz para poder desarrollar un buen canto. Es claro que sí, está bien de alguna manera que se debe tocar para el Rey de Reyes, pero menos no debemos de hacerlo, porque Él es digno de suprema alabanza. Sin embargo, cuando hablamos de música ungida o alabanza ungida por el poder del Espíritu Santo, necesariamente tiene que haber músicos ungidos. Para que estos músicos estén ungidos, tienen que estar llenos del Espíritu Santo. La primera comunidad cristiana dice que quedaron llenos del Espíritu Santo. Solamente con la llenura del Espíritu Santo podemos decir entonces que estamos desarrollando nuestro talento con unción. Muchos músicos anhelamos la unción de Dios en la alabanza y la adoración. Muchas veces nos hacemos preguntas como esta: ¿qué es la unción? ¿Cómo puedo tener la unción de Dios? ¿Cómo puedo cantar con unción? ¿Cómo puedo tocar un instrumento con unción? Todas estas preguntas se van haciendo cada día más fuertes cuando descubrimos que hay algo más aparte de ser solamente un ministro de la alabanza a Dios. Hay miles y miles de músicos cristianos
miles y miles de músicos que tocan un instrumento musical o que cantan, inclusive cantan precioso, cantan como ángeles. Pero a pesar de eso, la unción de Dios, que es lo más vital, brilla, brilla pero por su ausencia en las vidas de muchos hermanos. Mis queridos hermanos, esto es triste, es cierto, y es lamentable, ya que un músico que toca y canta bonito puede ser admirado, claro, e inclusive puede ser aplaudido por las multitudes. Pero si la unción de Dios, si la unción del Espíritu Santo no está sobre su vida, es muy probable que ese fluir de la presencia de Dios en la comunidad no se dé como debe de darse, como debe de ser en una comunidad. La palabra unción significa ungir. En el proceso de la unción bíblica encontramos que se ungía a los siervos con aceite. Se le ponía sobre la cabeza de la persona elegida. Se utilizaba ese ungüento. Además, en la vida nuestra como creyentes de Jesucristo, Cristo significa, la palabra Cristo significa el ungido. Por lo tanto, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón está ungido por su sangre, está ungido por su poder. Pero ese tipo de unción mediante Cristo significa que en tu vida y en mi vida existe un sello de Dios en cada uno de nosotros. Cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Una buena pregunta en este momento para usted que está atendiendo este mensaje, para usted que estará involucrado en un ministerio de música, en un coro, en un ministerio de alabanza. ¿Es usted un ministro de alabanza ungido? Es una buena pregunta para que reflexionemos personalmente. Sin embargo, la mayoría de nuestros ministros de música están más preocupados, óigame bien, están más preocupados en tocar, en cantar bien, pero no están interesados en la unción del Señor, menos en buscar su presencia. Y una de las características del perfil de un ministro de la alabanza es justamente la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo en su vida. La Escritura nos enseña que el rey David en el Antiguo Testamento era un adorador por excelencia. Y él entendió esa necesidad de renovar su corazón con la llenura del Espíritu Santo para poder alabar al Señor. Por eso en el Salmo 23, versículo 5 dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El Salmo 92 dice: seré ungido con aceite fresco. Aquí tenemos un ejemplo bíblico de un ministro de alabanza ungido. La vida del rey David nos enseña que nosotros como ministros de la alabanza debemos también de estar llenos, no a medias, no con un poquito de unción, sino llenos. Es necesario tomar conciencia hoy en nuestros corazones. Es necesario buscar la unción, esa unción de Dios, hasta ser totalmente lleno de su presencia. Es necesario, mis queridos hermanos y hermanas, que mientras estemos ministrando en el nombre de nuestro Señor, lo hagamos espiritualmente al 100%. Pero también al 100% técnicamente. Es muy importante. Así como la unción del Espíritu Santo al 100% en nuestra vida, así debe de ser importante también la técnica musical. Ya sé que podrá decirme, sí tocamos bien, claro que sí, es importante, pero también tiene que estar al 100% su espíritu, su corazón,
enchufado, conectado con el Señor. Para que esa alabanza, por sencilla que sea, por cortita que sea, por insignificante que parezca para usted, puede hacer grandes maravillas en el corazón del pueblo. Por eso se exige también la medida de la técnica musical, que en otras palabras diríamos de la calidad de la bebida depende la calidad del vaso. Es decir, hemos de tener, si tenemos esa llenura del Espíritu Santo, nuestro canto también tiene que tener un 100% de bendición porque está preparado, está técnicamente al 100% también. Este es el tiempo que vamos a dejar de estar pensando en qué ser ministro de Dios o ministro de la alabanza es ser un artista. No, vamos a dejar de pensar eso. Vamos a dejar de pensar en que la gente me va a aplaudir. Es tiempo de que usted sea parte de los guerreros de Dios, de esos ministros de alabanza que tienen hambre, que tienen sed de la unción de Dios. Hombres que quieren crecer, quieren conocer más la palabra de Dios. Quieren tener más conocimiento de la palabra de Dios que de fama. Quieren saborear más la palabra de Dios que tener poder. Quieren saborear más la palabra de Dios que tener reconocimientos, que tener riquezas y vanagloria. Mis queridos hermanos, es tiempo que tú que estás iniciando en el ministerio de la alabanza, que tienes hambre de ser un ministro de Dios exclusivo para el servicio de la alabanza, comiences a caminar en el poder del Espíritu Santo, para que seas un instrumento de utilidad para el reino de los cielos. Y cuando tengas que obtener tesoros, que estos tesoros estén acumulados allá arriba en el cielo. Que cuando ministres para Dios con ese don, con ese talento musical, cuando ministres una sola alma al menos, que esa alma dé testimonio de que tú has sido bendición para esa persona. Qué hermoso es cuando la gente da testimonio de que tu canto, que el canto que Dios puso en tu corazón, tú estabas al 100% y el canto vino al 100% de la unción del Espíritu. Y ese canto aparentemente era tan sencillo y sin embargo tocó la fibra más íntima, lo más profundo, llegó hasta el tuétano de los huesos, llegó hasta la frontera del alma y del espíritu. Y esa persona sintió el toque, el poder de Dios. A través de esa alabanza se sanó, a través de esa alabanza se levantó, se puso de pie, volvió a la vida. Qué hermoso cuando hay testimonio de que esa alabanza, esa acción de ministrarle con la música fue bendición para esa persona. La unción de Dios que cada uno de nosotros debería de ejercer es aquella que opera por medio del poder del Espíritu Santo, ya que su Espíritu es quien nos va guiando y que nos dirige hacia toda verdad. La unción de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, no es tan fácil lograrla, pero tampoco es difícil. El problema es que como músicos, es que como ministros del Señor, nadie quiere pagar el precio para mantener la llama encendida de la unción de Dios en cada uno de sus corazones. Tenemos que trabajar para mantener ardiendo la llama del Espíritu. Un músico con unción del Espíritu es como una antorcha encendida. Tiene lumbre, tiene fuego. Hay fuego, hay poder de Dios en él. Qué terrible es cuando un ministro de la alabanza dejó de clamar la unción del Espíritu, después de haber sido una antorcha encendida, después de haber sido esa antorcha prendida en toda su amplitud con el Espíritu Santo, de pronto se quedó como un tizón apagado. Ahora anda tirando humo por medio mundo, haciendo llorar a los demás, pero no
haciéndolos llorar de arrepentimiento, sino de coraje porque el humo les está pegando en los ojos. Aquí es donde el enemigo le gana ventaja a muchos músicos o ministros cristianos, puesto que trata la manera de desviarle la atención, para que de esa manera no puedan ejercer su función de ministrar al pueblo con unción. Y en consecuencia, en muchos el enemigo ha logrado su objetivo. Ese objetivo que es crear músicos mediocres, que quizás puedan tener talento, puedan tener un talento impresionante, porque hay gente que tiene talento impresionante, pero todo queda en un lindo y bello espectáculo, sin lo más esencial, sin lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Diríamos, la unción de Dios, utilizando al músico, al ministro, como instrumento en sus manos. En estos últimos años, en donde, antes de la pandemia, en donde se ha dejado la esencia de la adoración y de la alabanza de Dios, se ha dejado por hacer espectáculos, muchas veces arriba en la tarima, en el escenario, en el templo. Muchas veces han habido shows llenos de luces, de entretención, show audiovisual, en donde la unción, esa hermosa unción de Dios, se ha dejado a un lado completamente. El enemigo trata de ver de qué manera mantiene al músico cristiano lejos de esa unción. Y va a tratar de desviarte, sépalo, va a tratar de, si usted está involucrado en un ministerio de música, va a tratar el enemigo de mantenerte alejado de la unción, tratará de derrotarte y te va a tratar de derrotar a través de artimañas. Pero si el músico o si la persona que está encargada de ministrar con la alabanza decide mantener esa unción de Dios en su vida, va a poder enfrentarse a varias situaciones, va a poder aferrarse a la mano de Dios para lograr vencer, para lograr mantener esa unción del Espíritu en su vida, para ministrar con unción al pueblo de Dios. Si te das cuenta, mi querido hermano, si te das cuenta, hermana, si te das cuenta, amigo, amiga, si te das cuenta, la mayoría de músicos en el ambiente cristiano, inclusive en esos ministros que se han levantado con unción, muchos de ellos han terminado desviándose de la palabra de Dios. E inclusive algunos han caído en tentaciones que no soportaron. Y ha sido como una cadena que se ha venido repitiendo. Por ejemplo, en la Biblia vemos que hubo servidores de Dios ungidos y flaquearon, incluyendo a Saúl, al rey David. Fueron hombres ungidos por Dios, pero en un momento decidieron ceder ante los deseos de sus corazones, ante los deseos de su carne, y por esa razón fueron perdiendo posición ante Dios. Al ser sometidos a pruebas que Dios mismo les permitió tras su desobediencia, debido a su condición de rebeldía y a la falta de temor a la palabra de Dios, y no lograron mantener la unción de Dios en su vida, aunque David se vio más arrepentido que Saúl, según lo vemos en la Escritura, y en algún momento, a pesar de sus fallos, David logró mantener la comunión con Dios nuevamente. El enemigo ha venido trabajando de alguna manera para destruir a esos servidores de la alabanza ungidos de Dios, y ha tratado de borrarlos, de quitarlos, y se ha enfocado muchas veces en hombres y mujeres de Dios que desean mantener la unción de Dios en su vida. Es decir, que ha atacado a aquellos que queremos buscar, queremos estar llenos del Espíritu Santo para ministrar al pueblo con unción del Espíritu Santo. El enemigo no nos quiere dejar tranquilo. Y la respuesta a estos ataques es sencilla. Cuando Dios tiene servidores que sirven en el altar,
cuando Dios tiene servidores que quieren honrarle a Él con todo su corazón, al enemigo no le gusta. Y es que es su condición de músico, porque el enemigo estuvo en ese coro antes de que fallara y que fuera lanzado del cielo. Pertenecía a un ministerio de música del coro de ángeles en el cielo. Pero cayó por su soberbia, por su orgullo. Y por eso, siendo músico y siendo parte de ese coro, el enemigo conoce en qué áreas puede tentar a los músicos. Conoce las debilidades que podemos tener como músicos, como ministros de la alabanza. Tristemente, mis queridos hermanos, muchos ministros de alabanza han caído, han cedido a las propuestas del enemigo. Algunas propuestas que el enemigo pone en el camino de los que nos dedicamos a ministrar con la alabanza, de las personas que están involucradas en el ministerio de la alabanza, en el coro. Algunas de las propuestas que el enemigo pone es la fama. Esa es una. Oh, no, que vas a ser famoso. Te van a conocer. La riqueza. Oh, vas a vender discos, a morir. Vas a vender discos por un lado y por otro. El enemigo pone también la fortuna. Pone en el camino las tentaciones, las propuestas de mujeres, de hombres, de placeres. Y te digo que muchos han caído en estas cosas. Muchos han caído con todo dolor en mi corazón. Muchos de estos servidores de Dios, ungidos en el principio con la unción poderosa del Espíritu Santo, de pronto cedieron, de pronto dejaron de atender la oración, de pronto dejaron de clamar al Espíritu Santo y han caído en estas cosas tristemente. Aunque la fama que viene de Dios, sabiéndola emplear, es de una gran bendición, siempre y cuando la persona que ministra con la alabanza sostenga la palabra de Dios en su corazón y reconozca con humildad que es Dios quien lo puso en esa posición y que no es su voz, que no son los dones, lo lindo que escribe o lo lindo que toca. No, bajo ninguna manera. Cuando ese músico reconoce que es Dios quien le está usando para bendición de su pueblo, de esa manera puede salir vencedor en medio de cualquier dificultad. Una buena pregunta que habría de hacer hoy es: ¿cómo puedo obtener unción de Dios en la alabanza? Un punto importante para todos mis hermanos: la unción del Espíritu de Dios no se compra. La unción de Dios debe buscarse mediante la santidad en la vida de cada uno de nosotros. La unción de Dios se debe buscar mediante el poder de la oración, mediante esa santidad. No puedes obtener la unción de Dios si tu vida no está caminando en santidad. Recuerda que la santidad no es algo que tenga que ver con portar unas alitas o ponerte en la frente un rótulo que diga yo soy santo. No. La santidad es la relación personal que tienes con Dios. Es la relación que tienes con el Señor, apegándote lo más que puedas a Él, a través de los sacramentos, a través de la Sagrada Escritura, para poder luego proyectar al pueblo la llenura del Espíritu de Dios, que está operando en tu vida, que está trabajando en tu vida. Solo así puedes lograr obtener o mantener la unción de Dios. Todo ministerio de alabanza requiere caminar con precaución en todo el sentido de la palabra. Muchas veces este es el precio que nadie quiere pagar, pero el precio consiste en obtener una separación de las cosas del mundo para poder servir a Cristo. Y es importante caminar en el mundo con precaución. Y cuando me refiero de caminar con precaución, me refiero a que debemos de obtener un rechazo al pecado. Cuando hablo de esto me refiero a las diferentes tentaciones
que nosotros los músicos o ministros de Dios podríamos estar librando, y necesitamos comprender que muchas veces son tentaciones que si no las ponemos ante los pies del Señor, ante los pies de Cristo, el enemigo podría ganar ventaja y nos podría, en consecuencia, terminaríamos perdiendo la unción de Dios. Incluso perderíamos la relación personal con Dios. Por esta razón, yo quisiera exhortarle a que mantenga su mirada puesta en Jesucristo y que no ceda, que no dé su brazo a torcer ante las tentaciones, porque con esto usted va camino a obtener y a mantener la unción de Dios. Cuando usted luche, cuando usted resístanle al diablo, dice la Escritura, y éste huirá de ustedes. Si se trata de un hombre, lo primero que el enemigo va a utilizar para tentarlo será alguna mujer que no tenga su corazón en Dios. Ya vimos que algunos hombres de la Biblia cedieron, es decir, se dejaron vencer por sus deseos carnales, como lo fue Sansón. También lo vimos con el rey David. E inclusive hay en la Escritura un hombre que luchó con eso, Job, quien gracias a Dios no se dejó vencer ante la mujer cuando le abandonó, cuando él había perdido todo, cuando se encontraba en una gran prueba. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y si se trata de una mujer, también el enemigo podría desviarle su atención de las cosas de Dios. Ya lo vimos en Edén. Allá lo vimos en los primeros padres de nosotros. Eva fue engañada por el enemigo. Y esto quiere decir que le conoce. Así que no será complicado para el enemigo tentarles. Por eso es importante, por lo tanto, hombres y mujeres, músicos de Dios, cualquier desliz, cualquier descuido puede costarnos la unción de Dios en nuestra vida. Por esa razón es importante recordar que Dios no tienta a nadie. El enemigo puede ofrecerle al músico o al ministro de alabanza muchas propuestas y dependerá del músico tomarlas, o si prefiere la unción de Dios en su vida antes que cualquier tentación. Pero cada uno puede ceder a las propuestas de Dios, puede ceder a las propuestas del enemigo. A donde quiera puedes llevar tu mano, pero si yo llevo mi mano, si yo cedo a las propuestas de Dios, voy a tener la unción del Espíritu de Dios. Pero si usted cede a las propuestas que el enemigo le pone, usted puede llegar a caer y a perder la unción del Espíritu. En mi caso, yo prefiero 1000 veces mantener la unción de Dios, ya que es más valiosa que todo el oro y que la plata del mundo. Manteniendo el temor de Dios y la palabra de Dios en nuestro corazón, la unción de Dios va a estar en tu vida, va a estar allí, porque el Señor dice eso, es su promesa: estaré contigo hasta el final de los tiempos. Tenemos que mantener una comunión con Dios mediante su palabra, para que la unción de Dios se mantenga viva y podamos ayudar a nuestra comunidad con la alabanza. Tenemos que mantener una comunión con Dios mediante su palabra. Este es un punto que siempre debe de estar presente en tu mente, sobre todo para un músico que desea mantener esa unción del Espíritu. Fíjate que cuando hablamos de esto, muchos imaginan, cuando hablo yo de estar en comunión con la palabra de Dios, muchos imaginan estar sentados leyendo la Biblia por horas. Y algunos, con tan solo imaginarlo, piensan que es algo aburrido. Pero una de las cosas que debes hacer es tomar la Sagrada Escritura como parte de tus decisiones. Por ejemplo, cuando yo tengo alguna duda sobre alguna decisión que tengo que tomar, muchas veces
abro la Sagrada Escritura, veo el mensaje del día, busco que el Señor me ilumine con esa palabra, con esa reflexión del Evangelio del día, lo que se ha celebrado en la iglesia, en la misa. Eso me ayuda para poder enfocarme hacia el futuro, hacia adelante, para poder mantener siempre ese calor del Espíritu en mí. Si van a hablar en la reunión, por ejemplo, en la comunidad, también busco la palabra de Dios para que esa palabra de Dios que me va a ser predicada en la asamblea también me dé las luces para poder seguir adelante, luchando por mantener ese corazón lleno de su presencia. Para que cuando cante, para que cuando toque, esa alabanza no vaya hueca, no vaya vacía, sino que lleve la unción del Santo, la unción del Espíritu, para tocar lo más íntimo, lo más profundo del pueblo de Dios. Por esa razón la palabra de Dios es de suma importancia mantenerla en el corazón, mantenerla en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, otro punto importante para mantener la unción del Espíritu es la oración. Mantener esa oración, clamando a cada momento, insistentemente, orando con perseverancia, clamándole al Señor en cada momento, en cada dificultad. En esa oración puedes clamar la unción de Dios sobre tu vida. Y no es que tengas algún problema, es clamar a la unción de Dios, es para que Dios te conduzca, te dirija, para que cuando vengan las situaciones difíciles también tú puedas enfrentarlas con la sabiduría divina. Esa razón por la cual yo le pido al Señor y le puedo exhortar en este momento a usted para que se mantenga en esa oración y pedirle al Señor que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Cada mañana es importante clamar y decir: Espíritu Santo, lléname. Ven conmigo, Espíritu Santo, úsame, lléname de tu presencia, lléname de tu poder. Mis queridos hermanos, es interesante también saber qué logras, qué es lo que logras con la unción de Dios en tu vida. Mediante la unción del Espíritu Santo, tú puedes ejercer la alabanza, puedes ejercer la adoración a Dios de una forma única, especial, para la gloria de Dios. En consecuencia, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, cuando tú vayas a tocar una alabanza, verás cómo el Señor hace sanación, hay rompimiento de cadenas. Aquellos que estaban oprimidos de pronto regresan a casa con gozo, regresan alegres, porque el Señor a través de la alabanza te puede mover a llegar al corazón de ellos. Además, mientras tú estás tocando, mientras tú estás cantando, puedes ver la mano de Dios sanando la comunidad. Puedes ver que la gloria de Dios está cayendo sobre el pueblo. El Señor va a hacer allí sanidad de enfermedades. El Señor va a levantar paralíticos. El Señor va a sanar a aquellos que tienen enfermedades, que las han diagnosticado como desahuciables, que ya no tienen remedio. Para Dios nada es imposible y puede ocupar el corazón de un ministro de la alabanza ungido por el Espíritu Santo para con ese canto lleno de unción de Dios poder llegar al corazón, llegar a la vida de esa persona que estaba necesitando un toque especial del Señor. Mis queridos hermanos, me emociona mucho hablar sobre la unción de Dios, porque es algo tan bello, tan hermoso. Y yo tengo un anhelo, es que tú seas parte también de esta generación de ministros de la música que caminan bajo el poder de la unción del Espíritu Santo, que caminan bajo el poder de la unción de Dios. Yo no quiero quedarme con esto. Yo deseo que usted, hermano, hermana, amigo o amiga que está sirviendo en un ministerio de alabanza, puedas anhelar también la unción de Dios en tu vida. Y que una vez que comprendas que la unción de Dios camina contigo, puedas ver el cumplimiento de la palabra, que dice: la unción que permanece en ti
Ella te enseñará y no tendrás necesidad de que nadie te enseñe. Así lo dice primero de Juan 2:27. Así como también ese poder del Espíritu Santo te va a enseñar a cómo caminar y cómo guardar tu vida en el camino hasta llegar al final. Hermanos, una vez más, que caminas tú bajo la unción de Dios, ya no vas a querer alejarte de esta presencia del Espíritu. Y vas a querer siempre vivir con ese poder glorioso que solo Cristo te puede ofrecer para que sea de utilidad para toda la comunidad. Mis queridos hermanos, gracias por la atención que usted ha prestado, gracias por abrir su corazón. Le sigo exhortando, clame, siga clamando poder del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo para ministrar con la música, con el talento musical al pueblo de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde de todo mal y peligro, ahora y siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.